Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo, Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. En este día quiero compartir contigo esta enseñanza que se llama El niño del reino de los cielos o el niño del reino de Dios. ¿Qué es este tipo de niño? ¿Será cualquier tipo de niño? Cuando dice en la escritura Lucas 18:15, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Vemos dos cosas muy interesantes aquí. Primeramente dice, traían a él los niños. ¿Quién los traía? Pues obviamente los padres. Es decir, nos preocupa a nosotros traer a nuestros hijos para que el Señor los toque, para que el Señor los ministre, para que el Señor haga su obra en ellos, o simplemente cuando vamos al culto los dejamos por ahí, o a lo mejor nosotros queremos meternos a la presencia de Dios y no nos preocupamos si ellos entran o no entran. Pero qué interesante que dice que los traían a Él, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, los niños, para que los tocase. Ahora, hay otro punto muy interesante, que los niños obviamente querían acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque si no hubieran querido, como cualquier niño tal vez desobediente o rebelde, podría zafar su mano y decir no quiero ir. No quiero ir al Señor, no quiero venir a Él, pero nos indica que a estos niños también les interesaba acercarse al Señor. Esa es una característica de un niño del reino de Dios, de un niño del reino de los cielos. Sigue diciendo verso 16, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales o de los que son como estos, dice otra versión, es el reino de Dios. Les dice el Señor, déjenlos venir, dejen que vengan los niños, porque al Señor le interesa también ministrar a nuestros hijos, ministrar nuestras generaciones y que ellos puedan acercarse al Señor también. En ocasiones se ha tenido una mentalidad siempre de hacer a los niños aparte, de ponerlos aparte, de que no intervengan en ciertas cosas del culto, pero lo más interesante de esto o importante es que nuestros hijos sean parte de esta experiencia extraordinaria y de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo verso 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es decir, ¿de qué niño está hablando? ¿Está hablando de cualquier tipo de niño? Porque aquí dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño. En otra porción que vamos a leer más adelante dice que el que no se hace como uno de estos niños no entrará en el reino. Le pregunto, ¿qué tipo de niño será este? ¿Será un niño natural, normal? ¿O de qué tipo de niño está hablando? Porque nosotros sabemos que los niños, como muchas veces dicen o se enseña en la santísima tradición, que dice, no es que los niños son limpios, son puros, no tienen pecado, no tienen mala conciencia, no tienen lo otro, es decir, que son perfectos o son puros. ¿En verdad eso enseña la Escritura? Claro que no. Mismo David decía, en pecado me concibió mi madre. En Romanos, desde su capítulo 3, hablándonos de la caída del hombre, nos enseña que por cuanto un hombre pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos fueron constituidos pecadores. Es decir, desde nacimiento ya viene uno con una naturaleza caída. Si usted es padre, yo le preguntaría, ¿en verdad su hijo es obediente a tal grado que todo lo que le dice le obedece? Es decir, ¿es perfecto en obediencia? ¿Es perfecto en conducta? Y estoy seguro que me va a decir que no, porque la naturaleza que los niños de la tierra tienen es una naturaleza
de rebeldía, una naturaleza donde gritan, donde hacen berrinche, donde patalean, donde en ocasiones hasta hacen cosas malas y que se les tiene que ir por eso enseñando, no hagas esto, no hagas lo otro, no tomes lo de tu hermano, no robes, no, y así cada una de las cosas que son necesarias enseñar a los niños. Entonces yo quisiera compartir con usted este pensamiento de qué niños está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dice que el que no se hace como un niño, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué tipo de niño está hablando? La palabra hebrea para decir niño es yeled. Yeled, ¿qué nos enseña esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando del niño, está hablando de este concepto, Yeled, del niño. Esta palabra niño en hebreo, Yeled, nos da una enseñanza muy importante. Una de las primeras letras de la primera letra, perdón, de esta palabra es la Yod, que es la que vemos aquí al inicio, y esa flechita que está arriba indica solamente que siempre el hebreo se escribe de derecha a izquierda y se lee igualmente. Yeled, la palabra Yeled está hablando de un niño. Ahora, ¿cómo es este niño Yeled? Yeled es la letra Yud que inicia esta palabra Yeled. También sabemos que Yad es la palabra para mano en hebreo. Ahora, ¿cuáles son estos niños? Dice que a estos niños los traían a él. Un niño del reino es aquel niño que se deja tomar de la mano para ser guiado, para ser llevado. Si yo le preguntara a usted, ¿todos sus hijos realmente cuando los toma de la mano se dejan conducir hasta donde usted los va a llevar? Sabemos que a veces no, se zafan. A veces cuando ven que uno los lleva a un cierto lugar, no quieren ir allá y se quieren zafar de nuestra mano. Pero del niño que habla nuestro Señor Jesucristo son aquellos que se dejan tomar por la mano y ser guiados por el Señor, ser llevados a sus planes. Y esto está hablando también en todos los niveles, en el nivel congregación. Es decir, tú dejas que tu pastor te agarre de la mano y te lleve, te guíe. O dices, no, yo no necesito guianza, yo no necesito que me lleven, yo no necesito. Si la misma escritura enseña que Dios llevó a su pueblo de la mano cuando salió de Egipto, con mano poderosa, lo sacó de ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que también en el área, en el nivel como personas, como hijos de Dios, Dios nos guía, nos lleva, pero también como congregación tenemos un pastor que nos guía, que nos lleva de la mano, pero aquel que es niño del reino es aquel que está dispuesto a dar la mano. Por eso esta palabra niño en hebreo yeled nos indica que es aquel que se deja llevar por su mano. Pero la pregunta es, ¿a dónde llevamos a nuestros hijos? ¿A qué lugar los estamos guiando? ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? ¿Estamos inculcándoles buscar de Dios, traerlos al Señor? Porque estas personas de las que habla aquí en Lucas en la cita inicial, dice, traían a Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, traían a Él sus hijos, los niños, es decir, no los llevaban a otro lugar. La Escritura nos enseña que incluso a nuestro Señor Jesucristo, como era de costumbre, lo llevaban también al templo. Entonces debe de haber una instrucción también en el nivel de padre a hijo, de padre a hija, donde los hijos también deben de tomarse de la mano del padre para ser llevados. En el nivel de congregación igual, necesitamos ser guiados por nuestro pastor, necesitamos ser dirigidos, es decir, tenemos la humildad para decirle a nuestro pastor, guíame, enséñame. Ahora, otra cosa que puede suceder si no tomamos cuidado de esto. Segundo libro de Samuel 4:4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado, dice, de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Oiga, qué tremendo. En ocasiones, si no tomamos a nuestro hijo de la mano y lo guiamos, podemos tomar esta otra decisión de alzarlos y de huir de cada situación que se presente. Es decir,
Cuando los tomamos de la mano podemos guiarlos, enseñarlos, disiparles confusiones, disiparles dudas, guiarlos a toda verdad, enseñarles. Pero si nosotros no, queremos hablar abiertamente con ellos, es decir, si huimos la situación, si huimos el explicarles, si huimos el que cuando nos pregunten podamos contestarles, podemos dejar a nuestros hijos en esta condición como Mefiboset. Ahora, Mefiboset nos está enseñando este nombre que es disipador de vergüenza o de confusión. Es decir, nosotros estamos disipando la confusión en nuestros hijos cuando llegan a una etapa, a una edad que, por ejemplo, oyen en sus escuelas acerca de cierto tema, de tal vez la pornografía, de la masturbación, de otro tipo de cosas. ¿Abordamos esos temas con nuestros hijos? ¿Disipamos esa confusión o simplemente huimos? No queremos hablar de eso con ellos. Si eso es el caso, vamos a causar que nuestros hijos estén así como Mefiboset, que estén lisiados, que no puedan caminar correctamente. ¿Por qué? Porque como padres tal vez no los hemos guiado. Ahora, el hijo obviamente también tiene que tener esa disposición de tomar la mano. Ahora, hablando congregacionalmente es algo más tremendo porque ya la mayoría son adultos y tal vez dicen, no, yo no necesito el consejo de mi pastor, yo no necesito que él me diga, yo no necesito que él me guíe, yo solito puedo, yo te puedo tener comunión con Dios y Dios también me habla a mí y así puedo recibir esa guianza. Pero déjame le digo, sí, claro que sí la puede tener, pero para eso hay un orden también establecido de parte de Dios. Se establecieron congregaciones. Cuando Jesucristo vino, él estableció los apóstoles, es decir, no era nada más decir, no, pues tú y yo y también y cualquiera y tenemos todos la guianza de Dios, sino que hay un orden específico para recibir esto y tenemos que estar en ese orden pastoral, porque el pastor es aquel que guía a las ovejas y las ovejas también tienen la responsabilidad de conocer la voz de su pastor y de seguirla. Un niño del reino es aquel que se acerca al maestro para dejarse tomar de la mano, para guiarlo, para disiparle la confusión, las dudas, las preguntas. Pero si no les enseñamos y huimos de esa explicación, como le decía, y de esa guianza, los dejaremos lisiados. Ahora, la segunda letra de esta palabra Yelet, que quiere decir niño, es Lamed. La letra Lamed en la pictografía nos está hablando de un cayado. La letra Lamed es algo muy interesante en el hebreo, pues es la que va más arriba de cualquier otra letra en el hebreo, es decir, que viene una dirección de parte de Dios y llega hasta lo más bajo, acá al humano, para recibir una dirección específica de parte de Dios por medio del cayado. El cayado era un instrumento muy importante para el pastor, para que cuando una oveja se estaba desviando, se estaba descarriando, pues pudiera acercarla una vez más con este cayado. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo, qué dura esta palabra cuando el Señor dice que aquellos que no soportan la disciplina son bastardos. El segundo punto, el primer ese punto de la palabra Yelet, del niño del reino, es aquel que se deja tomar de la mano, ser guiado, ser dirigido, ser llevado a donde el Padre quiere. La segunda cosa es recibir la disciplina. Ahora, la vara del cayado no es simplemente, no es una vara para golpear, sino es una vara para tomar a la oveja, ahorita vamos a ver una imagen, y acercarla hacia el pastor, o que el pastor pueda sacarla de un lugar que ha caído. Ahora, esto también se va a hacer mediante una disciplina.
Pero si no somos capaces de recibir esa disciplina, ¿cómo podremos nosotros ser esos niños que Dios desea? Porque vamos a ver ahorita una cita donde dice que debemos de hacernos como niños. ¿Cómo nos vamos a hacer como niños? Esos yelet que se dejan tomar de la mano, esos yelet, o sea, esos niños que soportan la disciplina, que entienden que la disciplina viene por amor, y porque se desea ser tomada esa persona como hijo, no como un bastardo, no como alguien más que está ahí, pero que no tiene las bendiciones de un hijo. Vemos entonces qué importante es entender esta palabra yelet en el hebreo, que quiere decir niño, porque nos está indicando las características de un niño del reino de Dios, de un niño del reino de los cielos, un niño que se deja tomar de la mano, ser guiado, un niño que soporta la disciplina. Pero mire qué dice también el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué tremendo cuando hay un niño del reino que entiende que a veces habrá momentos, tal vez de valle de sombra de muerte, pero el niño del reino es aquel que reconoce que hay una vara y un cayado. Mire que dice, me infundirán aliento. Pero qué tremendo que cuando uno no entiende este concepto, ¿cuál es lo que más hace la gente cuando le llaman la atención? O cuando anda en un valle de sombra, de muerte. Se alejan de la congregación, se alejan del ministerio pastoral, se alejan del consejo que puedan recibir. Y qué tremendo que aquí el salmista él decía, no, cuando yo ando en el valle de sombra de muerte, no voy a temer porque tú estás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado, hablando al ministerio pastoral que es de nuestro Señor Jesucristo, obviamente también el ministerio pastoral local, dice, tu vara y tu cayado me infundirán, no dice desánimo, no dice aquí, no, pastor, es que como usted me regañó, que usted me dijo, que usted me habló. No, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es que aquí depende también mucho cómo tomamos nosotros las cosas, cuando nos hablan, cuando nos dicen. Porque un niño natural, cuando usted le saca la vara, ¿qué hace? No, pues no va a querer que usted le dé vara. Cuando usted a un niño natural le toma la mano y lo guía donde él no quiere, no va a querer, se va a querer zafar. Pero por eso hay una gran diferencia entre un niño. A veces nosotros pensamos cuando dice ahí traer los niños a mí, dejarlos, que está hablando de niños normales, no está hablando de características del reino, de gente que es tomada de la mano, que se deja guiar, que se deja llevar a lo que es correcto, que se deja llevar por su pastor para hacer la obra de Dios, no para hacer lo malo, no para hacer cosas negativas, sino lo que es de Dios. Oiga, qué tremendo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que cuando recibimos un consejo, una palabra de nuestro pastor o incluso una reprensión, una llamada de atención, que lo podamos tomar como un aliento para seguir adelante, para salir de ese valle en el que estamos. Pero mucha gente lo toma al revés. Mucha gente por eso se quedan ya ahí en ese valle de sombra de muerte, ya no quieren salir de ahí, ya no se acercan al ministerio pastoral, ya no se acercan a la congregación. ¿Por qué? Porque simplemente el cayado y la vara ya no la ven como aquello que infunde aliento. Oiga, qué tremendo. Pero también nos dice Apocalipsis 11:1, entonces me fue dada, perdón, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y aquí vemos a este pastor de ovejas ahí con un cayado agarrando de la parte del cuello a esta oveja. Y es lo que se hace con ese cayado, una de las cosas que se hace también, no solamente ayudarla a salir de un hoyo, ayudarla o guardarla, no, sino también detenerla en ocasiones que está descarriándose, que está queriendo ir a un lugar donde no debe.
Oiga, qué tremendo que aquí en Apocalipsis nos habla también de una vara que es para medir. Entonces, qué tremendo que a nosotros tal vez como personas en ocasiones no nos gusta que nos midan, no nos gusta lo que hacemos en el templo de Dios, no nos gusta que midan lo que hacemos en el altar, no nos gusta que midan cómo estamos adorando. Pero oiga, qué tremendo que esta vara se le da al ángel y representa el ministerio pastoral, esta caña semejante a una vara de medir. Oiga, qué tremendo. Un niño del reino, ¿cuál es? Es aquel niño, no solamente que se deja de tomar de la mano, que se deja guiar, que se deja enseñar, sino aquel que se deja instruir, que se deja corregir, que se deja disciplinar, que se deja que lo midan, que le diga al pastor, oiga, pastor, ¿cómo voy cómo ve usted que voy yo en mi camino? Mire, yo sé que mucha gente no le gustaría que el pastor lo cite y que le diga, oiga hermano, sabe que quiero hablar con usted y que le saque la vara y lo empiece a medir. Y le empiece a medir, a ver hermano, yo veo que usted en el templo de Dios es así asá, que usted en el altar es así asá, usted cuando adora es así asá, a lo mejor ni adora, a lo mejor ni al templo llega, a lo mejor ni al altar llega. Oiga, qué tremendo, porque son niveles también. Una cosa es llegar al templo de Dios, pero no porque llegas al templo ya vas al altar. Hay mucha gente que llega al templo pero que no llega al altar. Hay otra gente que llega al templo y llega al altar pero no adora. Nada más llega al altar pero no se pone en esa ministración de adoración hacia Dios. La cosa es llegar al templo, llegar al altar y ser adoradores. El niño del reino es aquel que reconoce la vara de su pastor, la autoridad de su pastor, y que recibe la disciplina, se acerca como hijo porque sabe que el que lo disciplina lo ama. La escritura nos enseña que el Señor al que toma por hijo lo azota. Se deja medir, se acerca en tiempos de valle para recibir aliento. Pero como le digo, a veces somos como Andrés, el que todo lo ve al revés, que no queremos nosotros acercarnos al ministerio pastoral, que estamos en valles, que estamos, y a veces déjeme le digo, que a veces por eso mismo seguimos en valles, por no acercarnos, por no, hermano amado, buscar ese aliento de parte del ministerio pastoral. Yelet, la última letra de esta palabra Yelet, que es niño, es la Dalet, que representa la D y que en la pictografía era una puerta. Ahora, el niño del reino no es solo aquel que se deja tomar de la mano, ser guiado, no solo es aquel que recibe disciplina y que de una manera correcta, sino es aquel que se deja que lo lleven a la puerta y que le muestren, que le digan aquí no vayas a entrar, aquí sí entra, aquí no entres. Pero qué tremendo que hoy en día nosotros queremos tomar nuestras decisiones, queremos nosotros, sin consejo de Dios, sin consejo del pastor, sin consejo de nadie, simplemente nosotros queremos tomar nuestras decisiones, pero por eso es que a veces las cosas no nos salen bien, porque Dios, si nosotros le preguntaríamos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? El Señor diría, por tus decisiones. No es porque tú nunca ni vienes a mí para preguntarme a ver qué es esto lo que realmente es de parte mía. No, simplemente tomamos decisiones y por eso no entendemos o no podemos seguir estas características de los que son niños del reino. Gente que se deja guiar, gente que recibe disciplina, gente que se deja llevar a esas puertas. La otra de las preguntas es ¿en qué puertas estamos y cómo está la condición de las puertas? Nehemías 1:3 dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal, mire qué terrible, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Yo le pregunto, ¿si nos preocupamos por nuestros hijos cómo estén? ¿Si nos preocupamos de corregirlos, de enseñarles, de guiarlos? Pero también de ver cómo están las puertas en su vida y a qué puertas se están acercando nuestros hijos,
¿A qué decisiones se están acercando? El niño del reino es aquel que se deja guiar por el maestro, se deja moldear, corregir en el camino, instruir y llevar a la puerta. La pregunta es, ¿a qué puertas, a qué decisiones estamos llevando a nuestros hijos? Y como hijos, ¿realmente nos estamos dejando guiar? ¿Recibimos la disciplina y estamos preguntando cuál puerta debo de tomar o simplemente la tomamos sin consejo? Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, oiga, llamando Jesús a un niño. ¿Usted cree que el Señor le puede hablar a un niño? Claro, aquí dice llamando Jesús a un niño. Ahora el niño obviamente fue obediente. El niño obedeció que el Señor lo estaba llamando. Por eso no es cualquier niño, porque a veces nosotros hasta como padres les hablamos a los hijos y no quieren obedecer. Pero fíjese este tipo de niño, aquel que obedece al llamado, aquel que se le dice venga y va. Lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, dice, en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ¿cómo es esa humillación que está haciendo este niño? Esa humillación de llegar a donde es llamado, esa humillación tal vez de dar la mano y decir guíame, esa humillación donde dejas que te corrijan, que te disciplinen, esa humillación donde tú dices llévame a la puerta, dime cuál puerta es, qué puerta cerrar, qué puerta abrir. Dice: es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, refiriéndose a que no es cualquier tipo de niño. Dice: a mí me recibe. Qué importante, hermano amado, es que nosotros seamos como niños, que dejemos que nos guíen, que dejemos que nos disciplinen, que nos instruyan, que dejemos que nos muestren cuál es la puerta. Lo más terrible es que a veces ni nos tomamos de la mano, ni dejamos que nos diga nadie nada. Tenemos un carácter, hermano, bien terrible, donde no nos gusta que nadie nos guíe, que nadie nos enseñe, nos discipline, que nadie nos diga: mira, hermano, es este camino, es esta puerta donde tienes que pasar. Decimos: a mí que me interesa lo que diga este hermano, a mí que me interesa lo que diga este pastor, a mí que me interesa, porque a veces, hermano, por eso mismo no hemos entrado a esa bendición del reino de Dios. Por eso a veces no hemos entrado a esa bendición del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos en una dimensión tierra y simplemente ahí no la pasamos, o a veces en una dimensión valle de muerte del que no salimos. ¿Por qué? Porque no tomamos la mano, porque no dejamos que nos lleven con ese callado, porque no dejamos que nos muestren la puerta, porque pensamos que todo lo podemos hacer, que no necesitamos de nadie. Fíjese qué terrible. Todos necesitamos no solamente de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, también de alguien terrenal, de un pastor, de un apóstol, de un profeta, de los 5 ministerios que puedan estar moldeándonos, perfeccionándonos, y que seamos esa gente que diga como estos niños del reino: dame la mano, por favor, guíame, enséñame. Con ese callado, aléjame de lo que tengo que alejarme, ayúdame. Muéstrame cuál es la puerta que debo de abrir, cuál es la puerta que debo de cerrar. Así que, hermanos, yo les invito a que nos hagamos como esos niños que Dios desea, esos niños que traían al Señor. ¿Y para qué los traían? Para que los tocase. ¿Cuántos necesitamos un toque del Señor? ¿Cuántos necesitamos que el Señor nos ministre, nos llene, nos bendiga? Pero ¿sabe qué? A veces no estamos ahí, hermano, en ese círculo de bendición, de ministración, porque no nos hacemos como esos niños que traen a este lugar. Yo te invito a que nos hagamos como esos niños que traen al Señor para que seamos tocados, ministrados por Él. Así que Dios te bendiga, mi hermano amado.